¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Hola, que Dios te bendiga, seas muy bienvenido. Pero antes de seguir el estudio del libro de Juan, te invito a orar por unos momentos. Amado Señor, reciba todo el honor y toda la gloria en este día. Gracias, Señor, porque nos has dado otro día para disfrutar. Y le ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que una vez más, a través de su Espíritu Santo, nos pueda revelar su hermosa palabra. Necesitamos, Señor, este alimento en este día. Le damos las gracias, Señor, porque podemos aprender más de usted. Dirija todas las cosas, Señor, que sea su Espíritu Santo que hable y pueda, Dios mío, llegar a tantos hogares, a tantas vidas, Señor, con su hermoso mensaje. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy seguiremos en el libro de Juan, capítulo 12, del 1 al 11. Jesús es ungido en Betania. Y este relato, esta palabra también aparece en Mateo 26 y en Marcos 14. Te invito a leer por unos momentos. Juan 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. La Pascua es una tremenda celebración. Es una fiesta judía en la cual todos viajan de diferentes lugares para llegar a Jerusalén a celebrar. En esta fiesta, es una fiesta anual que dura 7 días, donde se recuerda cómo fueron libertados de Faraón, de los varones ahí de Egipto. Así que con mucho gozo, mucha alegría se reúnen. Esta historia, lo que ocurrió, está en el libro de Éxodo 12, del 1 al 28. Se celebra el 14, para ellos el primer mes del calendario, en el mes de abril. Y esta fiesta debería estar por generaciones. Nunca debería cortarse esta celebración. No sé si alguna vez lo has leído. Cuando esa noche mataron un animal, estaba preparado de día, y mataron un animal de 1 año, asaron su carne, todo debía comerse, pero la sangre se puso en los postes, en los 2 postes y en el dintel de la casa, porque esa noche iba a pasar el heridor. Por todas las casas iba a matar al primogénito. El primogénito es el primer hijo varón de la familia. Y así sucedió. Te quiero leer por unos momentos Éxodo 12, versículos 27, 29 y 30. Dice así: Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. En todo Egipto hubieron muertos. En todas las casas había alguien muerto. Pero el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, ninguno fue tocado.
¿Por qué? Porque siguieron las instrucciones que Dios le había dado para que ellos fueran protegidos por este heridor. Iban a ser protegidos. El heridor pasó por sobre las casas. Y esto se iba a contar de generación en generación. Cuando están en familia deberían contarse a los hijos las hazañas, todo lo que vivieron los antepasados, el pueblo de Israel. Mira qué hermoso. Acá el Señor Jesús, volviendo ahí a la palabra, el Señor Jesús llegaba a Betania. En Betania vivía Lázaro, María y Marta. Betania queda a 3 kilómetros aproximados de Jerusalén. Betania significa higos o casas de aflicción. Y en este lugar el Señor se iba a encontrar. Aquí donde estaba Lázaro, su amigo, este varón que estuvo 4 días muerto y que fue resucitado de los muertos, fue levantado por nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en el versículo número 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Esta cena la hizo en gratitud, también lo hizo ahí para darle la gloria al Señor Jesús. Simón el leproso. Fue en la casa de él esta cena, él la preparó. Simón fue sanado de lepra. Esta enfermedad contagiosa de la época, esta enfermedad que era muy difícil. Imagínate lo que tenían, esas llagas que tenían en sus cuerpos, esas heridas que tenían en sus cuerpos, y además él tenía que estar solo, apartado de la familia, del pueblo, y sufría el dolor también, la angustia de estar solo. Este hombre fue sanado. Y Mateo 8, Marcos y Lucas también nos habla de esta historia de este hombre que fue sanado de lepra. Esta cena era en honor al Señor Jesús. Y estaba su amigo Lázaro ahí en la mesa. Marta nuevamente servía. Y uno piensa, aunque aquí hasta el momento no nombran, está María, también ahí entre las mujeres que servían a la mesa. Pero algo iba a ocurrir. En esta cena iba a ocurrir algo grandioso, iba a ocurrir un evento importante. Así que sigamos ahí viendo los demás versículos. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Antes de irnos directamente acá al versículo, no sé si tú sabes de que era como tradición, cuando llegaban a las casas, una tradición de los judíos, cuando llegaban a las casas le lavaban los pies con agua, después de ese camino polvoriento, con mucho cansancio, se les daba la bienvenida, se les estimaba, se les demostraba el cariño, el aprecio a esa persona recibiéndolo de esta forma. Es un acto de hospitalidad, de respeto. Pero en esta oportunidad, Marta, de acuerdo acá al versículo, estaba preparada para recibir al maestro. Uno piensa que se levantó temprano, fue ahí a la tienda donde vendía los perfumes, compró el más caro, el que ella podía cancelar, el más caro, y se preparó para esperar y ungir los pies de nuestro Señor Jesús. Algunos dicen que no era María la hermana de Lázaro, pero ¿sabes qué? Aquí en Juan 11, versículo 2, dice así: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Te quiero hablar un poquito del perfume, para que podamos aprender un poquito más. Dice que ella ocupó una libra de perfume. Esto es aproximadamente 453 gramos, medio litro de perfume. Fue el que vació en los pies de nuestro Señor Jesús. Era de nardo, nardo significa luz.
Nardo es una planta con flores blancas y muy olorosas. Estas flores crecen en los pastos del Himalaya, cerca ahí entre el Tíbet y la India. Y de esta planta se hizo este perfume muy costoso. Yo buscaba por internet si todavía vendían este perfume o aceite, y sí lo venden. ¿Sabes que 10 ml, una poquita, bien chiquitita la cantidad, sale como 33.000 pesos chilenos, aproximadamente 35, 36 dólares? Eso es el costo por esa pequeña cantidad de este perfume o aceite, que lo venden como aceite puro de nardo. Yo muchas veces escuché antes de estudiar la palabra cuando decían el perfume de alabastro. Yo pensaba que alabastro era el perfume, pero no es así. El perfume era de nardo. Lo que quiere decir el alabastro era el recipiente. Era un envase translúcido que entraba la luz. Su piedra era blanca, parecida al mármol, donde lo usaban para contener ungüento, perfumes, aceite. Para eso era usado. Además, el versículo 3 nos dice que ella enjugó con sus cabellos. Qué increíble, porque ella se soltó el cabello. Y de acuerdo a la tradición, la mujer no podía soltarse el cabello. Ella se soltó el cabello y con sus cabellos secó los pies de nuestro Señor Jesús. De acuerdo a la tradición, las mujeres deben usar gorros, pañuelos o pelucas, pero no pueden usar su pelo suelto. María usó sus cabellos para secar los pies de nuestro Señor Jesús. Fue un gesto de humildad, fue un gesto genuino, sincero, de cariño, de gratitud a nuestro Señor y de reconocimiento que Él iba al sacrificio. A ella se le reveló ese momento. Ella fue llevada a esa situación, a darle ese honor a nuestro Señor, a prepararlo, como bien lo vamos a ver más adelante, para su sepultura, dándole el respeto y la estima que a él le correspondía. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué lo leí 2 veces? Para que pusieras atención. Mira, dice, uno de sus discípulos. Era uno de su equipo, era uno de los que había estado por años con él. Ese era Judas Iscariote. Y Judas significa alabado, alabado a Yahvé, agradecer, alabanza a Yahvé, agradecer. Iscariote es un sobrenombre y viene de la palabra griega sicario, que significa asesino. También este varón pertenecía a los celotes, que era un grupo revolucionario de judíos que iban en contra de los romanos. Pero yo quiero que tú pongas atención. Mira, era parte de los discípulos, de su equipo, de sus hombres de confianza, los que estuvieron con él, los que dormían con él, los que comían con él, los que caminaban con él. Y en un momento, también dice la palabra, lo iba a entregar, lo iba a traicionar. ¿Por cuánto? Por 30 monedas de plata, por 30 piezas de plata. ¿A quiénes? A los líderes religiosos, a los que le tenían rabia, mal a nuestro Señor Jesús. En Mateo 26, del 14 al 16, dice así: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Él maquinó en su corazón para entregarlo. Pero era el plan de Dios. Recuerda cuando el Señor Jesús le dice: lo que tú me diste, aquí está, los he cuidado, los he protegido.
pero se perdió el hijo de la perdición, que era Judas. Desde antes el plan de Dios era que Judas quedara en el camino, se perdiera. Así que la palabra, el Señor ya había declarado algo, ya estaba hecho, se estaba confirmando, se estaba haciendo. ¿Sabes qué? El verdadero corazón de Judas Iscariote no era bueno, no era lindo ni agradable. ¿Sabes qué? En Juan 13, del 26 al 28, te lo quiero leer. ¿Cuál fue el momento que Satanás entró a su vida? Juan 13, del 26 al 28. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. El Señor sabía que lo iba a entregar. El Señor sabía el plan de Satanás en contra de él. El Señor sabía que aquí en este momento ya estaba todo planificado, ya estaba todo conversado con los líderes religiosos, lo que tenía Judas. Él estaba esperando que se cumpliese este. Entonces, qué tremendo fue esto. Pero ¿sabes qué? Judas Iscariote hace una tremenda declaración acá en el estudio que estamos viendo hoy día para regresar ahí a la palabra. En Juan 12, del 5 al 6, Judas dice lo siguiente: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Él, molesto, enojado por lo que María había hecho y había puesto el perfume en los pies del Señor. 300 denarios era un salario de un año, pero él se mostraba que él le interesaban los pobres, que él se preocupaba por sus necesidades. Pero esto era falso. Él solamente se estaba mostrando frente a los demás que le interesaban los pobres, pero su verdadero corazón era un corazón ambicioso. ¿Por qué no se sacó dinero por eso? ¿Para qué? Para que él guardara en su bolsillo. Eso es lo que hacía. Mira, el versículo 6 dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Los presentes no sabían la intención de Judas, pero el Señor Jesús sí la conocía. Era una falsa lo que estaba haciendo. Era ambicioso, era ladrón. Esa era su verdadera naturaleza, que ahí no había cambiado. ¿Qué nos enseña la palabra? Que tengamos cuidado. Dios quiere hacer una transformación en nuestras vidas. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, entra en nuestro corazón, entra en nuestro ser, su Espíritu Santo. El Señor quiere transformarnos, quiere irnos cambiando. Pero digámosle al Señor: Señor, hazlo, hazlo. No te quedes arrastrando al pasado, que no sirve para nada. Él siguió siendo ambicioso, ladrón, pero era el plan de Dios. El Señor, cuando entra en nuestras vidas, quiere que hagan cambio. Quiere que vivamos una vida totalmente distinta. Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Es tan hermoso nuestro Dios. Es el que más nos ama. Nuestro Dios nos ama con todo, porque envió a su Hijo con un propósito para salvarnos. Así que le damos toda la honra a nuestro Señor. ¿Tú sabías que Judas, volviendo acá a la palabra, era tesorero? Se puede decir tesorero para que lo puedas entender. Era el encargado de andar con la bolsa de los dineros, el encargado de comprar y todo eso. Y de ahí sustraía, de ahí sacaba para su provecho. Robaba de la bolsa del grupo. ¿Y qué iba a hacer con el perfume? Piensa por unos momentos. Si a él le hubieran pasado el perfume, ¿lo hubiera vendido? Sí, lo hubiera vendido.
pero iba a ir todo ese dinero a su bolsillo. Pero el Señor Jesús, cuando Judas declaró que había que darle a los pobres, el Señor Jesús dice algo. Y eso lo vemos en el versículo número 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. El Señor Jesús defendió a María. Pero quiero contarte un poquito de las tradiciones judías cuando una persona es fallecida. ¿Qué es lo que ellos hacen? Toman el cuerpo, le lavan las manos, le lavan los pies o los lavan completo su cuerpo. Le ponen una ropa de algodón o lino blanco en señal de respeto, en señal de honra, de dignidad. También le colocan una persona que esté con ellos, ahí fallecido, hasta que lo lleven a enterrar. Así como un guardia ahí para hacerle compañía. En el judaísmo está prohibido la cremación. Dicen que es una falta de respeto al cuerpo. Esas son sus tradiciones a grandes rasgos. El ritual que ellos hacen de purificación con los cuerpos ahí antes de ir a la sepultura. Volviendo al versículo 7, nuevamente, el Señor, ¿qué le dice a Judas? Deja de molestar a María. Ellos, los que estaban presentes, él sabía las intenciones de Judas, que era el dinero. Y los que estaban presentes, los que escucharon, debían entender lo que el Señor estaba declarando, por qué esta mujer había hecho este acto públicamente. Mira, él lamentablemente, aquí podemos ver dos corazones distintos. El de Judas, un ambicioso, ladrón, planificador que estaba ahí maquinando en contra de nuestro Señor Jesús. Y vemos por el otro lado el corazón de María. Un corazón que le daba la honra, que le daba la gloria al Señor. Algo tocó su vida y nuestro Señor, nuestro Dios tocó y la movió para que ella preparase todo esto. Todo es un plan diseñado por Dios, nada pasa por suceder. Ella fue llevada, guiada a hacer esto, a preparar a nuestro Señor Jesús. En ella había un corazón muy agradecido. Recuerda, podía ver a su hermano ahí vivo. El Señor Jesús siempre estuvo con ellos enseñándoles, los acompañó, los quería el Señor Jesús. Entonces tenía mucho que agradecerle. También dice ahí el mismo versículo, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Nuestro Señor Jesús le estaba revelando su muerte. Venía su tiempo de que Él iba a partir y que para eso se tuvo que preparar para la muerte, para prepararse para la sepultura. Entonces Él estaba revelando lo que venía. Y este gesto de María, esta expresión de adoración, hasta el día de hoy, y seguirá escuchándose lo que esta mujer hizo al vaciar ese aceite de perfume. Porque tú sabes que los perfumes más caros son como aceititos, son como más espesos, no es agua. Y vació ese perfume caro en sus pies. Seguimos en el versículo número 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Acá el Señor Jesús no es que no le interesen los pobres, no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que está diciendo, sí, hay que ayudar a los pobres, siempre ellos van a estar para ayudarles, para cubrir sus necesidades, pero por este momento soy yo el que no voy a estar. Mi tiempo está limitado, mi día está limitado, mis horas están limitadas. Este tiempo que tengo con ustedes ya no va a estar después. Entonces Él les quería decir eso, que eran sus últimos días. Yo pienso, si uno hubiera estado ahí, el Señor hubiera dicho, mi tiempo está limitado, pronto voy a partir, no estaré físicamente con ustedes, ¿qué hubiéramos hecho?
Era una noticia triste, fuerte para ese momento, pero sus discípulos no se les fue revelado. No sabían lo que él estaba diciendo. Así que cuando él hace esta declaración. Seguimos ahí. Antes de pasar a los siguientes versículos, los últimos, cuando el Señor estaba haciendo esta declaración, por el otro lado, en lo oculto, maquinando, estaban los líderes religiosos. Viendo matar. Estaban viendo, estaba listo. Matamos a Jesús, a este alborotador, a este que nos vino a molestar, que no respeta los días de reposo, que trae puro problema. Vamos a matarlo. Pero también maquinaron. No, tenemos que matar a Lázaro, porque por culpa de él están pasando otras cosas. Y eso es lo que veremos a continuación. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Cuando dice gran multitud, muchedumbre, mucha gente por todos lados. Dice que Betania, algunos dicen que es ciudad, otros también le llaman una aldea, pero no tiene que haber sido muy grande. Imagínate, mucha gente por todos lados, las calles llenas, los almacenes, todos lados había demasiada gente. No se puede caminar, no se puede transitar. Entonces debe haber sido muy, muy complicado, porque cuando se enteraron que Jesús estaba ahí, pero más encima, sabían que Lázaro, el que había sido resucitado, el que había estado muerto, estaba vivo, todos querían ir a verlo. Y los que habían creído, los que habían estado en ese milagro cuando estuvieron con el Señor Jesús, querían ir a adorarle, querían seguirle, le seguían. Entonces, algo sucedió. Este evento público, este evento milagroso, impactó a muchos. Pero este impacto a muchos causó rabia, enojo en los líderes religiosos que seguían. ¿Cómo acabamos con esto? ¿Cómo terminamos con esta situación? Estamos aburridos de esto. Por eso te invito a que vamos a leer los últimos 2 versículos que nos van quedando de la enseñanza de hoy. Dice, versículo 10 y 11, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué? A causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Este milagro generó fe en muchos judíos. Por eso que estos líderes religiosos se sintieron amenazados, que le iban a tomar su poder, su autoridad, que lo estaban pasando a llevar, que no podían controlar esto, se les fue de las manos. Entonces era tanta su rabia ver cómo judíos dejaban sus tradiciones de lado por seguir al Señor Jesús. Cómo judíos le daban la espalda a ellos y seguían al Señor Jesús. Entonces por eso ellos estaban muy enojados, muy enrabiados y querían llevar esto adelante. Su plan malvado, este plan que habían hecho en lo oculto, lo iban a llevar a cabo. Y esta fue la enseñanza de hoy. Qué hermosa es la palabra del Señor, cómo nos enseña cada detalle, y estoy segura, confiada de que el Señor te seguirá enseñando a través de ella. Pero yo sacaba algunas enseñanzas de esta palabra y decía, y anoté unos puntos, decía, valora los momentos con el Señor Jesús. Esos momentos son hermosos. Los momentos que Él quiso disfrutar con sus discípulos. Fue poquito en los últimos días. Fue una cena, las enseñanzas. Que podamos valorar esos tiempos con nuestro Señor. Que podamos priorizar tiempos de comunión con el Señor. Prioriza. Así como pones comida, así como ir al supermercado, hacer esto, prioriza.
Prioriza tiempos de comunión. Lo terrenal es temporal. Cuídate, protege lo eterno, lo que viene después. Eso es lo hermoso. ¿Qué va a pasar después de que esta vida terrenal? No te canses de adorarle, de reconocerle como el Mesías. Mira el corazón de María, desinteresado. Gastó todo, a lo mejor todo lo que tenía en ese nardo, en ese perfume caro. Lo llevó ahí con ese alabastro, que también era un frasco, un recipiente no barato. ¿Para qué? Para ungir a nuestro Señor. Que cada día de tu vida, de mi vida, podamos ser como esa María, de ir a los pies de nuestro Señor. Ir a sus pies para reconocer su autoridad, su grandeza. No se nos olvide. Que Dios te ayude para seguir adelante. Y antes de irnos, quiero invitar a todos aquellos que por primera vez van a ver este canal y van a escuchar la palabra del Señor cuando el Señor fue ungido ahí en Betania por esta hermosa mujer. Te quiero invitar a orar. Si quieres formar parte de esta familia de fe, puedas repetir lo siguiente: Señor, te abro mi corazón para que entres en él. Te pido perdón, he estado lejos de ti. He sido ignorante, no he escuchado de ti, no te he considerado. Pero ahora, al escuchar tu hermosa palabra, he comprendido y quiero decidir en este día abrir mi corazón para que usted entre y me dé una oportunidad. Reconozco que fue a la cruz, reconozco que resucitó y que hoy día vive y reina al lado del Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y con esta simple oración y con estas simples palabras, tú le estás diciendo: Señor, vive en mi vida. Y va a venir el Espíritu Santo a morar sobre ti. Y también a ti, iglesia, a los que ya le conocemos, a los que hemos disfrutado de sus beneficios, a los que podemos decir que hay un Dios real, un Dios que existe. Te invito a orar por unos momentos para agradecerle y que nos ayude a tener el corazón y la reverencia como lo tuvo esta mujer. Hermoso Señor, reciba toda la honra y toda la gloria. Muchas gracias por su hermosa palabra. Muchas gracias por enseñarnos, Señor. Muchas gracias porque usted nos abre nuestros ojos espirituales, nos hace sensible nuestro oído para escuchar su voz. Y sé que esta palabra no vuelve vacía. Señor, en el nombre de Jesús, bendiga a sus hijos que en el día de hoy se detienen a escuchar su palabra. Y que no queden solamente en eso, en anotarla o en escucharla, sino que la atesoren en su corazón y se haga activa, se haga vida en sus vidas. Muchas gracias le damos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de irme, te quiero entregar una palabra de bendición, que es muy, muy bella. Está en Números 6, del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y que puedas tener una bella semana. Bendiciones.